Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Extra Noticias. Es un gusto poder informarle. Iniciamos con el detalle de las informaciones. El dólar continúa con tendencia a la baja. Este miércoles la divisa alcanzó un valor de 472 colones con céntimos. Esta cifra se convierte en un nuevo mínimo. El día de hoy se negociaron 140 millones de dólares en 217 transacciones, donde el Banco Central adquirió cerca de un 85%, equivalente a 119 millones de dólares, con el fin de estabilizar el mercado. En los 2 primeros meses del año, el dólar ha registrado un valor inferior a los 500 colones. Y la decisión de los diputados de poner pausa a la discusión del proyecto conocido como Jornadas 4x3 genera opiniones divididas en el Congreso. Nosotros y nosotras que hemos visto en este proyecto un retroceso de más de 100 años en derechos laborales, lo celebramos. Ha terminado. ¿Sabe lo que es un fracaso? Que una pinche fracción de 6 diputados impongan su criterio al resto de los diputados. Esta división de criterios se generó luego de que 46 diputados votaran a favor de que el expediente se retome hasta que los próximos legisladores asuman sus funciones, es decir, el próximo 1 de mayo. Según la moción, el objetivo de esta medida es que el plenario continúe con la tramitación de los más de 400 proyectos de ley en el orden del día. Habíamos colocado una moción para que esto sucediera, que volviera a la vía ordinaria y que así le permitiera a esta Asamblea Legislativa seguir trabajando con normalidad y poder sacar los proyectos que sí tienen viabilidad política, que sí tienen consenso y posibilidad de ser aprobados. La bancada oficialista afirma que los legisladores cometieron un error al aprobar esta moción. Nosotros seguiremos insistiendo. El proyecto no está muerto, está en pausa y ahora serán los siguientes diputados los que decidirán cuál será el mejor camino para que por fin este proyecto sea ley de la República. El proyecto, que tenía más de 2.500 mociones al inicio de su discusión en julio del año anterior, permitiría a los trabajadores laborar 4 días con turnos de 12 horas y tener 3 días libres. Y el conteo de votos en las papeletas podría finalizar este viernes 27 de febrero, según la proyección del Tribunal Supremo de Elecciones. Con corte a este miércoles, ya el órgano electoral contabiliza todos los votos de 4 provincias, entre ellas San José, Alajuela, Cartago y Heredia. Además, el Tribunal Supremo de Elecciones ya finalizó todo el proceso de papeletas para presidente, incluidas las del voto en el extranjero. Sin una sola demanda de nulidad formulada hasta el momento y con una presencia robusta de fiscales partidarios vigilando este escrutinio a cargo de las magistradas y magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones. El partido que más fiscales ha presentado el día de hoy ha sido el Partido Pueblo Soberano, con el máximo de 5 fiscales presentes a lo largo de la jornada. El presidente Rodrigo Chávez calificó el caso Barrenador como un montaje descarado luego de que la comisión que investiga irregularidades en la Caja Costarricense del Seguro Social emitiera un informe que descarta anomalías en la licitación. El documento, respaldado por 4 legisladores, concluye que el proceso se ajustó a criterios de razonabilidad técnica y legal y apunta a una supuesta manipulación de datos en la construcción del caso. El mandatario señaló como responsable de ese supuesto montaje al área de contabilidad de costos y a la auditoría de la Caja, así como a la Contralora, al fiscal general y a los jerarcas del Poder Judicial. Quedó demostrado que ese caso fue un montaje descarado, vulgar, de mala fe y con toda la alevosía del mundo entre algunas partes de la Caja Costarricense de Seguro Social. Ante la amenaza de que vetará la ley de ejecución de la pena, el presidente Rodrigo Chávez pidió a la ciudadanía mantenerse vigilante ante cualquier intento de un eventual resello legislativo. El mandatario sostiene que la iniciativa impulsada por el diputado Rodrigo Arias favorece a personas condenadas y la calificó como una alcahuetería para el crimen organizado. Chávez pidió a las personas señalar públicamente a los diputados que respalden este resello, asegurando, según afirmó, el proyecto envía una señal equivocada en materia de seguridad. Redactaron una ley que no hace más que debilitar la disciplina
y el rigor del castigo de cárcel para los criminales, pero sobre todo para aislarlos de la gente buena y que no le sigan haciendo daño a usted, a su familia. Las autoridades nicaragüenses respondieron a la solicitud de la Cancillería de Costa Rica para abordar la situación que enfrenta la zona minera de Cruzitas. Ante la situación que enfrenta la zona minera de Cruzitas y tras una solicitud de la Cancillería de Costa Rica, el régimen de Nicaragua aceptó sostener una reunión con el ministro de Seguridad Pública y el canciller para abordar el saqueo de oro en la frontera norte. El canciller Valdrag Chenske atendió amablemente la solicitud y nos confirmó la reunión que tendremos este próximo sábado en la zona fronteriza, el ministro Mario Zamora y mi persona, con las contrapartes nicaragüenses para juntos continuar con una solución a este gran desafío. El gobierno informó que el encuentro busca reforzar la coordinación operativa y el intercambio de información frente al impacto ambiental, económico y de seguridad que provoca esta actividad ilícita en áreas limítrofes. Las autoridades señalaron que la extracción ilegal de oro se mantiene como una de las principales amenazas en el sector norte del país, en especial en zonas cercanas al río San Juan. Tras la discusión de una sanción contra Diego Miranda, el alcalde Josefino lanzó un reto a los regidores, ir a un plebiscito. ¿Qué conllevaría este procedimiento? Veamos. A mí no me van a suspender. Prefiero que me suspenda la voluntad popular. Y es más, los invito, señores y señoras regidoras, si ustedes quieren cuestionar mi mandato, tienen todas las de la ley para hacerlo. Tienen una mayoría aquí para votar un plebiscito. Y vamos a un plebiscito, a ver si la gente quiere que yo siga o no siga. Este fue el reto que lanzó el alcalde de San José durante la discusión de una sanción en su contra. ¿Es posible realizar un plebiscito para destituir al jerarca? Este mecanismo solo requiere de una decisión política del Consejo Municipal. Debe presentarse a lo interno del Consejo Municipal una moción que debe ser firmada por 1/3 de los regidores municipales. Esta moción que es presentada al Consejo debe ser aprobada por 3/4 partes de los miembros del Consejo. Dicho procedimiento debe ser analizado, pues solo un intento de destituir a un alcalde ha funcionado en el país. Han habido 2 procesos ya en la historia reciente del país desde que esta norma se adoptó. En el año 2011 el alcalde de Pérez Celedón fue destituido, más en el 2018 el alcalde de Paraíso. Si bien la mayoría de los que acudieron a las urnas propugnaron por su destitución, el total de participación no alcanzó ese piso del 10%. ¿Optarán los regidores por esta vía? Quienes conversaron con Grupo Extra expresaron que deberían haber otras prioridades. Me da pena ajena. En lugar de estar trayendo retos a los regidores para un plebiscito, debería estar enfocado en los problemas de la ciudadanía, en lo que le duele a la ciudadanía. Él tiene el poder de ese 5%, esos 12.000 votos, y por eso está gobernando. Es una democracia, aceptamos el resultado, pero la suma de los otros regidores conjuntamente, no voy a decir juntos porque esa es mala palabra aquí, suma más que lo que él tuvo. La sanción votada para el alcalde deberá esperar hasta la próxima semana para quedar en firme. Y en tan solo 4 años, las autoridades aseguran poder poner en regla el precario de la Carpio. En conversación con Grupo Extra, la ministra de Vivienda explicó su plan para eliminar los asentamientos informales del país. Pérdidas en costos de agua y pago de impuestos, condiciones insalubres y cientos de familias sin un hogar. Estas son las circunstancias que viven 183.000 personas que viven en precario dentro del territorio nacional. La ministra de Vivienda asegura estar trabajando en un plan que permita arreglar dicha situación. Estamos presentando este proyecto de ley que está sumamente interesante, está presentando un mecanismo de gobernanza donde estamos todas las instituciones que tenemos que ver con el tema de asentamientos informales, ¿verdad? Porque ese sí no es un tema que nosotros podamos atender solos. La iniciativa presenta involucramiento de Limas, municipalidades y demás autoridades, lo que permitirá un trabajo en conjunto para formalizar las zonas más afectadas del país. Junto a organizaciones internacionales, podrían acabar con los precarios en cuestión de años. Con la Carpio ya tenemos en este momento ejecutándose una contratación para tener un master plan y poder tener entonces en ese plan
la claridad de todo lo que hay que trabajar en la Carpio. Esta experiencia técnica de la CAF y del BID y de estas multilaterales es oro para nosotros, ¿verdad? Pero ya ellos hicieron el trabajo en esos países. Es importantísimo para nosotros. Y sí, en esos trabajos ellos tardaron 4 años aproximadamente. Actualmente el proyecto de ley no se ha presentado a la corriente legislativa y se espera aprobar durante la próxima administración. Y pese a contar con cerca de 800 millones de dólares para la construcción del tren eléctrico, el Estado aún deberá conseguir más dinero para lograr esta innovación. Según explicó Álvaro Bermúdez, presidente ejecutivo del INCOFER, este nuevo presupuesto se utilizará para las expropiaciones necesarias para este proyecto. En total se requieren de 140 terrenos privados, principalmente para las nuevas terminales. Las más grandes son precisamente para los parqueaderos. Ustedes saben que obviamente se requiere un gran terreno con respecto a la longitud de los trenes en ambas direcciones, ¿verdad? Para poder acomodarlos bien, hacer todas las maniobras, y los parqueaderos y los talleres. Entonces se requiere áreas específicas para estos sitios. Y hacemos una pausa, ya regresamos con más de Extra Noticias. Y los diputados aprobaron hoy en primer debate el proyecto de ley que busca dar protección a las personas consumidoras en la custodia de su dinero que administra cualquier entidad financiera en Costa Rica. Veamos la siguiente información. La votación fue unánime con 15 votos a favor en la comisión plena tercera que preside el diputado liberacionista Óscar Izquierdo. Precisamente Izquierdo fue el firmante de esta iniciativa en el Congreso. Esto es un asunto también de sensibilidad que tiene que existir, que se tiene que dar de parte de los diputados y las diputadas con los costarricenses, con esas personas que han perdido sus ahorros porque los han estafado. El proyecto se votaría en segundo debate el próximo 4 de marzo, sin embargo podría tardar si algún legislador lo envía a consulta de la Sala Constitucional. Yo aún tengo dudas con algunas partes del texto, pero siempre dije que yo iba a apoyar el proyecto porque en la generalidad se habían acogido nuestras observaciones. Sin embargo, creo que es un texto que depende del resultado que dé más adelante, podría modificarse, siendo así que no dé los resultados para las personas que hacen uso de los bancos. Un grupo de al menos 20 personas se hizo presente este miércoles a la votación y celebró la aprobación en primer debate. Que salimos triunfantes como movimiento, que nuestra lucha ha valido la pena, que ha sido difícil, pero que realmente ha valido la pena y que esto sirva como ejemplo a la ciudadanía del país, que cuando nos organizamos, las y los ciudadanos podemos salir adelante y pelear por nuestros derechos. Grupo Extra consultó a la Asociación Bancaria Costarricense su posición sobre el tema y esta aprobación. Sin embargo, al cierre de esta nota no obtuvimos respuesta. Bueno, y precisamente queremos ampliar más sobre este tema y se encuentran con nosotros en esta mesa de análisis el abogado Kendall Ruiz, quien nos acompaña también. Kendall, muy buenas noches, y doña Carmen Rojas, quien es la representante justamente del movimiento de personas víctimas de estafas, para conversar acerca de este importante paso que se dio el día de hoy. Doña Carmen, empezamos por ustedes. ¿Cómo toman ustedes esta decisión que se tomó hoy en la Asamblea Legislativa? Bueno, para empezar, es una decisión que nos ha causado mucha alegría. Es un paso importante en nuestra lucha que se inició como movimiento hace 4 años, con el proyecto de ley hace un poco más de 3 años. Ha sido una lucha larga, cansada, desigual, pero bueno, hoy podemos festejar este acontecimiento tan importante. Kendall, ¿por qué es importante los alcances que tiene este proyecto, que ya hemos conversado en algunas ocasiones, pero dada la decisión del día de hoy queremos recordar por qué se considera, o lo hemos hablado, que no hay suficiente protección en el momento para los consumidores en este tema de las estafas? Sí, primero vamos a felicitar a Carmen y todo el movimiento porque sé y la he visto en la lucha y es algo que es de aplaudir. Como bien lo dijo en el video, en la nota, cuando se organiza la ciudadanía creo que se logran muchas cosas positivas. Lo otro sobre la pregunta, en realidad, si nosotros vemos el tema a como está actualmente, hay una indefensión enorme para lo que son los consumidores financieros, pero enorme. Al punto que los más afectados a nivel estadístico son personas adultas mayores, por esa brecha tecnológica que hay.
Entonces, ¿qué es lo que hace este proyecto? Este proyecto pone como la carga probatoria más del lado de la entidad financiera que del consumidor. El consumidor está atado de manos actualmente porque simplemente dice, me estafaron. Ellos dicen, no, eso era responsabilidad suya. Y esto ayudaría mucho ante los reclamos que hay actualmente, los que vendrán, y también las medidas que tendrán que tomar los bancos, porque hay una normativa expresa que tiene que tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar. Pongo dos ejemplos fáciles. El comportamiento, de qué tanto hacía yo transferencias. ¿Cómo es posible que en un minuto se agregaran 20 cuentas favoritas cuando el sistema bancario establece hasta 45 minutos, por ejemplo, para hacer inclusión de cuentas favoritas? O, por ejemplo, que se excedían los límites. Tal vez doña Carmen tenía un límite de 200.000 colones y de repente transferencias de 1 millón de colones. Eso rompe totalmente la brecha de seguridad. ¿Y qué decían? No, es que fue responsabilidad suya porque usted le dio el token o le dio la contraseña y tal vez ni siquiera le dio eso. Entonces, esos temas son los que cargan un poco más ya las entidades financieras para que asuman la responsabilidad que creo que hace muchos años tienen que asumir. Doña Carmen, ¿están satisfechos ustedes con el documento, con el proyecto, como queda en este momento, como parte de todo el proceso? Sí, como queda en este momento, estamos satisfechos. Efectivamente, fuimos atendiendo sugerencias de la asociación bancaria, entonces fueron incluyendo algunos aspectos que para ellos era importante, sin que afectara la esencia del proyecto, que para nosotros la esencia del proyecto tiene que ver con la inversión de la carga de la prueba, por un lado, y la responsabilidad objetiva de los bancos como entes comerciales, como entes que tienen una actividad lucrativa y que tienen el deber de custodia de los dineros que todas las personas tenemos en los bancos. Kendall, y tal vez voy a insistir en esto, ustedes mencionaban los dos este aspecto importante, invertir la carga de la prueba a favor de la víctima. Suena muy técnico, pero quisiéramos tal vez explicarlo para que todas las personas puedan entenderlo. Sí, qué bueno que haces esa pregunta porque en realidad en el derecho, bueno, doña Carmen también es abogada, siempre se ha dicho que el que dice tiene que probar. Si yo digo que si el cielo es azul, yo tengo que probar que es azul. Ahora yo tengo más bien que decir, me estafaron y de hecho hay una sanción para las personas que hacen autofraude para que no se piense nada más de que es algo que queda a la libre. No, si yo estoy haciendo autofraude, pues voy a tener eventualmente sanciones. Pero si yo digo, me estafaron, el que va a tener que probar que tenía todos los mecanismos de seguridad para protegerme a mí va a ser la entidad financiera. Entonces cambia esa dinámica, no le llaman la carga dinámica de la prueba. Entonces la dinámica de la prueba ya no basta en que yo lo puedo decir, pero el banco tiene que mostrar y probar, tanto a nivel administrativo antes y también a nivel judicial, que tenían todos los sistemas de seguridad para proteger al usuario o al consumidor financiero. Doña Carmen, si gusta agregar algo más. Sí, algo que es importante para ubicar en el contexto es que el tema de las estafas no es un tema solo de Costa Rica, es a nivel mundial. Sin embargo, el abordaje que se ha dado al problema ha sido muy diferente. En otros países los mismos bancos son los que han salido a buscar medidas, a promover acciones para evitar que las estafas se siguieran dando. En esa lucha contra el cibercrimen en Costa Rica hemos sido las víctimas, la parte más débil, el eslabón más frágil en esa cadena de intermediación, los que hemos tenido que organizarnos para pedir a las autoridades políticas, en este caso a la Asamblea Legislativa, que escuchara nuestra voz y que aprobara el proyecto de ley que nosotros como movimiento presentamos. Tal vez, perdón, que te interrumpa, se reforma el Código Procesal Civil. El artículo 41, que es el que regula la prueba, lo reforma y establece que para este tipo de casos cambia. Y también la Ley General de Administración Pública cambia y se reforma en esos parámetros. Entonces, para que tengamos en cuenta que no es que nada más esta ley lo establece, sino que también normas que actualmente están rigiendo cambian con respecto a ese tema de la prueba expresamente. Eso es importante. Además, voy a leer también textualmente otra parte que dice: las entidades deberán devolver los recursos identificados como provenientes de fraudes cuando exista prueba suficiente del carácter ilegítimo de la transacción. ¿Qué implica esto? No sé, doña Carmen quiere referirse, si no yo... Bueno, brevemente, en ese momento, muchas de las víctimas que han sido estafadas ni siquiera se dieron cuenta de que habían sido estafadas, porque fue mientras dormían. Entonces, los bancos tienen un machote donde siempre se establece que la víctima dio información, aunque ni siquiera se haya enterado. Tuvimos el caso de una compañera que estaba en una cirugía en un hospital y bueno, mientras estaba dormida en la cirugía, la estaban estafando. Pero por otra parte, si bien es cierto,
las personas de una u otra manera caemos a veces en la trampa de brindar algún tipo de información, es importante señalar, primero, que no es el token lo que nos piden. Segundo, bueno, que no es la clave. Que toda esa información, los estafadores, cuando nos llaman, ya la tienen. Ellos solo necesitan mantener entretenidas a las víctimas para que no se les notifique que están siendo estafadas. Entonces, hasta ahora a los bancos únicamente les ha quedado muy fácil decir, nuestro sistema de seguridad es bueno, está blindado, y si las personas sufren estafas es porque han dado información. Y no siempre es así. Y otra cosa importante es que cuando recibimos la llamada nos aparece en la pantalla del teléfono el número de teléfono de las entidades financieras. Los bancos dicen que es que esos números están enmascarados y que ellos no lo pueden resolver. Bueno, si los bancos con todos sus recursos no lo pueden resolver, ¿cómo lo vamos a resolver las víctimas? Justamente por eso es tan importante lo que señalaba Kendall de la inversión de la carga de la prueba y también de la responsabilidad objetiva. Sí, tal vez mencionar adicional a lo que mencionó doña Carmen, que se establece el procedimiento que actualmente no hay, a veces duran lo que les da la gana respondiendo a ese tema administrativo, entonces se fijan estos plazos, por ejemplo, tienen 30 días y también establece 120 días, después de 120 días que a vos no te contesten, te tienen que devolver, que más o menos anda por el texto que vos mencionaste, te tienen que devolver el dinero de lo que uno reclamó como el tema de la estafa. Entonces, ahí hay una obligación operativa de los bancos que van a tener que hacer, y en buena hora, incluir en una inversión en ciberseguridad, en recurso humano, para que entonces, si quieres, también pueda decirse mecanismos adicionales que tengan, no voy a decir inteligencia artificial porque hay datos muy sensibles que se manejan en entidades financieras, para saber, para responder en tiempo, porque si no van a tener que resarcir el daño a la persona. Eso es importante, porque le iba a preguntar justamente si esto agiliza los trámites, porque puede tardar... Sí. Como usted bien lo dice, años en un reclamo de este tipo. No, sí, yo creo que doña Carmen y yo hemos visto casos de personas que tenían el ahorro de su vida y mandan la gestión y el banco dura lo que les da la gana. Entonces esto ya los obliga a que si ya se pasa el tiempo, no tienen que ni siquiera ir a un proceso judicial. Y a mí me alegra, porque a veces uno puede decir, no, es que los abogados lo presentan en los juzgados. No, a mí me alegra porque no tiene que acudirse a sede judicial para que entonces tengan que asumir. Más bien, van a tener todos los elementos de prueba, decir desde qué momento es el reclamo, cuánto duraron en responderme, y si no me pagan, voy a sede judicial, pero ya seguro porque no me respondieron en tiempo. Ahora uno tiene que esperarse como para que sea prueba. No significa que uno no pueda acudir a sede judicial de una vez, pero creo que ahora uno le puede decir a la persona, espera un poquito más de tiempo y ya va a tener tal vez una razón de ser. Ahora, no me gustaría que los bancos jueguen con ese tiempo, porque dice, voy a durar el día 119 para contestarte. Igual la gente tiene plazos para poder reclamar y no hay problema con eso. Pero que exista un plazo ya sería mejor. Ganancia, digamos, que lo que hay actualmente, por decirlo de alguna manera. Sí, pero además una cosa que me parece que no se debe dejar de lado es que toda esta lucha y toda esta penurias que hemos pasado a las víctimas no tiene que ver solo con la afectación a patrimonio. Hay un elemento importantísimo que es el elemento humano. Hay vidas perdidas en esta lucha. En nuestro movimiento tenemos una viuda joven que quedó sola con sus hijos porque su marido le estafaron todos aquí lo dimos a conocer incluso su caso. Exactamente, aquí vinimos, exactamente. Y resulta que cayó en un estado depresivo y murió. Tenemos otro compañero en este momento activo en el movimiento, que ahora es cardiópata, a él le dio un infarto, logró sobrevivir, pero tiene las limitaciones ahora y la medicación que implica ser cardiópata. Entonces, me parece que este es un tema que a veces se ve solo como un asunto patrimonial. A los bancos les importa mucho si eso les va a aumentar sus gastos. Las personas que cabildean en favor de los bancos, pues también, ¿verdad?, se refieren mucho al tema monetario, al tema económico. Pero bueno, ¿y qué pasa con las víctimas? ¿Qué pasa con las vidas que se han perdido? ¿Qué pasa con las afectaciones que hemos tenido en nuestra salud? Mire, no hay víctima que no tenga secuelas de la estafa, no las hay. O es herpes, o son depresiones, o son gastritis, son enfermedades de todo tipo que vienen a afectar justamente cuando se cae en el proceso depresivo inevitable, producto de una estafa.
Sobre todo cuando no hay una respuesta ni una atención, además, oportuna. Eso que dijiste, justamente eso es lo que voy a decir, porque dentro de las nuevas obligaciones tenemos que tiene que haber una normativa anual, porque a veces la tecnología cambia demasiado rápido y eso implica que tengan que estar actualizando. Si su jefe, de hecho, hizo una actualización el año pasado, porque se dieron cuenta que sus protocolos están mal hechos. A mí me llamó demasiado la atención la circular, creo que doña Carmen también lo donde ellos dicen, sí, nos hemos dado cuenta que los toques no son tan seguros y los sistemas de llave tampoco son seguros. Entonces, lo que nos están diciendo es tener razón, están haciendo algunos actos irregulares, los protocolos de emergencia, y hay una atención 24/7. O sea, ya no es que lo que bien decía doña Carmen, que está dormido y que pasó cuando está dormido. Si tal vez la persona se da cuenta, empiezan a llegar los mensajes de texto y demás, tiene que haber una atención 24/7 para este tipo de incidentes, así como bloqueos inmediatos, cosas que a veces uno tenía que... Yo he tenido casos en la oficina que me he sentado con el cliente donde dicen, yo llegué al banco, estaba en la caja, me seguían estafando y estaba con la cajera y me seguían estafando y me sacaron 90 millones de colones. Entonces, esa atención, el bloqueo tiene que ser inmediato. Entonces, son parámetros de seguridad que actualmente no existen. Y vamos a ver, esto me lleva a otra pregunta. El proyecto falta aprobación. Ahora quiero conversar tal vez de este proceso que resta por hacer, pero ¿a quiénes beneficiaría? ¿Procesos que están actualmente, verdad, en trámite, o sería posteriormente, a futuro? ¿Cómo sería esa relación? Yo sé que hay un transitorio tercero en este proyecto de ley que habla de los procesos administrativos, no judiciales. En un momento el proyecto tenía que también los judiciales, porque judiciales hay varios también presentados, pero considero que estos elementos lo que va a ayudar, y este cambio normativo que espero se dé, yo no veo ningún elemento de inconstitucionalidad de lo que se mencionó en la nota, o sea, del todo, espero se dé y que nadie presente una moción de retrotracción a esto, que eso es lo que jamás también sería como de recibo, que eso sería lo que podría pasar. Ojalá que en segundo debate se vote y se vote de manera rápida, pero volviendo a esto, los administrativos, si alguien, por ejemplo, presentó ahorita y está dentro del tiempo, de hecho lo que dice es tendrá que acogerse a esta nueva legislación para responderle, entonces esos 120 días le van a favorecer, esos 30 días le van a favorecer. El formulario sencillo que dice la ley, porque esos son unos formularios terribles para que la gente no los entienda, le va a favorecer. Entonces ahorita lo que va a faltar es que se vote en segundo debate, luego que se vote en segundo debate se lleva para la firma de la presidencia y luego se publica en el Diario Oficial de la Gaceta y después de ahí ya entra a ser ley de la República. Esperaría yo igual que doña Carmen, de que no haya ningún elemento ahí medio esquivo o un cabildeo ahí medio raro para que se vote una moción de retrotracción, porque yo en lo particular yo no veo ningún elemento inconstitucional. Yo quisiera agregar a su pregunta que el primer beneficiado por este proyecto de ley es el país, porque este es un problema nacional. Cada 37 minutos hay una estafa en nuestro país y pareciera que hasta aquí, tanto la SUGEF, como bien señalaba Kendall, recientemente empezó a intervenir y a darse cuenta que habían debilidades. Antes de eso estaban mirando para otro lado. La SUGEF procurando que la gente que no pagaba, no se ponía al día con las deudas, tuvieran una mala calificación crediticia, y los bancos indiferentes, porque no les estaba afectando a ellos, porque a ellos no les dolía por ningún lado. A mí me parece importante que el hecho de que ahora los bancos tengan que tener que responder y tengan que tener que invertir en ciberseguridad, o sea, que tengan que tocarse el bolsillo, va a servir para que entonces sean más cuidadosos y que ahora sí traten de tener sistemas de seguridad robustos que realmente brinden seguridad a los clientes. Esto de las estafas es una tómbola. Fui yo en mi momento, cualquier otro día, son muchas personas, puede ser usted, pueden ser diputados, puede ser cualquiera. Y bueno, nosotros estamos poniéndole la cara a un problema y tratando de proteger a las futuras víctimas, a la economía del país y por supuesto a las víctimas que hasta hoy tenemos. Doña Carmen, ustedes, como me comentaba al inicio, ha sido una lucha durante varios años también. ¿Han logrado durante este proceso, además de esta aprobación del proyecto, algún tipo de negociación, de acercamiento con entidades, con procesos, a quienes ustedes han acompañado también, al no tener la herramienta todavía aprobada? Sí, mire, nosotros cuando nacimos como movimiento nos fijamos 4 objetivos. El primero era acompañar a las víctimas. Ese proceso de soledad, de indefensión, de impotencia que sentimos todos, que no estuviéramos solos en ese proceso, sino sentir que había una comunidad. Sensibilizar sobre el tema a la población costarricense, poner el tema sobre el tapete. Eso lo hemos logrado también. Lograr que abogadas y abogados se
trabajaran en conjunto con el movimiento para apoyar a víctimas y llevar sus procesos legales. Justamente Kendall, el bufete que Kendall representa, es de los bufetes, uno de los bufetes que ha trabajado con nosotros como movimiento. Y un cuarto objetivo, presentar el proyecto a la Asamblea Legislativa y lograr su aprobación. En cuanto a la pregunta concreta, miren, en cuanto a las entidades financieras grandes, no. Cuando se ha intentado negociar, ha sido en condiciones muy, muy desiguales, ¿verdad? Han habido entidades más pequeñas que sí nos localizaron como movimiento y nos dijeron, díganos quiénes son víctimas de esta entidad. Y bueno, y pudimos sacar adelante algunas personas, por lo menos logrando que se les retribuyera o se les devolviera un porcentaje importante de lo que había sido estafado. Pero en general, nosotros tenemos que decir, y como bien señaló Kendall, ha habido tal indiferencia hacia el tema que llegar uno como víctima a los bancos era un proceso, o es hasta el día de hoy, humillante. Porque si bien los bancos han predicado mucho, que han invertido, dicen, en la educación de las víctimas, pareciera que eso no se lo han aplicado internamente. Entonces, cuando llegamos a los bancos, no hay personas capacitadas para atendernos, no hay protocolos de emergencia. Efectivamente, tenemos casos de personas que estando ahí mismo en la ventanilla y mientras tanto está siendo estafado. Y bueno, se culmina la estafa y simplemente le dicen, mire, ya mejor váyaselo, hijo. O sea, los bancos no han estado preparados, ni siquiera internamente, para brindar atención a nosotros, víctimas, que somos clientes, que tenemos dineros depositados en sus cuentas y que por supuesto con nuestros dineros estamos generando riquezas y utilidades a los bancos. Esto me lleva a otra pregunta. Usted mencionaba una palabra que creo que es importante tal vez aclarar, autofraude, ¿verdad? Cuando se está en este proceso que se considera autofraude, pero escuchando también lo que nos dice doña Carmen, uno entra incluso en esta pregunta que supongo que también se lo harán muchas de las personas como usuarios, como consumidores. ¿Cuándo es mi responsabilidad, verdad? Pero ¿cuándo es también responsabilidad del banco? ¿Qué marca esa línea? Sé que es algo tal vez muy técnico y difícil de comprender, pero es parte de ese interrogante que queda en este tipo de situaciones. Y es una pregunta muy válida porque actualmente, por ejemplo, lo que mencionabas hace un ratito. O cuándo es mi culpa, perdón, es lo que uno dice, ¿verdad? Sí, y mira qué cosa, esta pregunta voy a arrancar con una parte muy humana. A la persona le pasa y se siente culpable a pesar que no sea culpable. Se siente torpe, y eso no es culpa a veces de la persona. ¿Y por qué digo a veces? Porque cuando es autofraude, como bien mencionas, es distinto. Pero primero voy a arrancar por un elemento importante que es que tiene que analizar la entidad financiera ahora que no analiza actualmente. Por ejemplo, el tema del IP. Vos estás y te conectas al banco siempre con un IP tradicionalmente en tu casa, de tu celular, o sea, lugares tradicionales donde te mueves. ¿Qué es esta dirección, verdad? Que es la dirección donde se conecta. Y de repente sale un IP de Hawái, un IP, porque a veces utilizan, se llama VPNs para cambiar la ubicación, inclusive que tú estás en Costa Rica, que está en otro lugar o en otra zona de Costa Rica para que no sepan dónde están. Y de repente entonces lo que el banco debería de tener es, ¿por qué esto es distinto? O a quién está haciendo la transferencia de cuentas. Tal vez doña Carmen siempre se lo hace a su hija constantemente y a alguien más, pero resulta sale Kendall Ruiz, y Kendall Ruiz es alguien atípico y se la hace por 3 millones de colones. Entonces, decir, un momento, paremos esto, algo pasó, hay algo irregular. Eso actualmente, en principio debería pasar, pero no pasa, pero ya hay una norma expresa, porque no teníamos como una norma expresa de esta forma. Y también, por ejemplo, confirmación de transacciones sospechosas. Yo he de decir, no voy a decir el nombre de entidades, pero es más, han sido inclusive un poquito más abiertas, con el caso que conozco, entidades privadas que las públicas. Las públicas es terrible, o sea, terrible. Y yo pensaría que con esta normativa cambie. Y luego lo del autofraude, que esto es cuando la persona misma hace transacciones sospechosas y demás, y cosas irregulares para beneficiarse y sacar beneficio de la entidad financiera. Entonces, ahí es donde, y apoyo lo que dice doña Carmen, el banco entonces va a tener que ser más cuidadoso porque ¿cuál fue el músculo para que esta ley no avanzara tan rápido como tenía que haber avanzado? Es
es que se van a beneficiar, van a hacerse transferencias, van a hacer cosas irregulares para sacarle luego el dinero al banco y por tanto eso está regulado y ahora sancionado también penalmente, que tiene que ser siempre regulado para poder sancionar. Y perdón, adelante. Justamente la figura del autofraude está incluida en ese proyecto de ley para complacer a las entidades financieras. Porque cuando dijeron, es que si pasan esa ley, los bancos vamos a quebrar, porque entonces todas las personas se van a autoestafar. Entonces se incluyó con el texto que ellos propusieron la figura del autofraude, porque nosotros no estamos en esta lucha por defender delincuentes. Estamos para que se haga justicia a las víctimas, para que se le ponga un alto a este grave problema que azota al país. Muchísimas gracias a ambos. Nada más me resta por reiterar entonces que falta todavía un camino por recorrer a este proyecto, que sería un segundo debate, pero existe una probabilidad de que vaya a la sala, ¿es así? No tanto que vaya a la sala, es si alguien considera que tendría que ir a la consulta de la sala. Reitero, y diputados que nos están viendo, yo no le veo nada inconstitucional y más bien creo, como lo dijo doña Carmen, esto es un tema país. Y inclusive, ejemplo a nivel internacional, aquí Costa Rica quedaría muy bien aprobando una ley de este tipo. Muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado. Vamos a estar, por supuesto, muy pendientes de lo que suceda. Doña Carmen Rojas y Kendall Ruiz por acompañarnos en esta mesa de análisis. Muy buenas noches. Muchas gracias. Y Costa Rica ya debería tener el grado de inversión. El ministro de Hacienda explicó que el país cuenta con las cifras macroeconómicas para tener una mejor calificación de riesgo. Sin embargo, la falta de flexibilidad en las fuentes de financiamiento del gobierno frena este proceso. Actualmente el país tiene una calificación de BB en agencias como Fitch Ratings, S&P y Global Ratings y Moody's, y se encuentra a 2 niveles de alcanzar el grado de inversión. Una mejora en la calificación de riesgo del país le permitiría al ministerio acceder a préstamos con mejores condiciones. Cuando nosotros queremos emitir deuda externa en los mercados internacionales, tenemos que ir a la Asamblea Legislativa y esto genera una rigidez para el manejo de la deuda, a pesar de que dentro del presupuesto ya está el nivel de endeudamiento que la Asamblea Legislativa nos aprobó. Entonces, para poder modificar esto, se ocupa una reforma constitucional. Esa reforma constitucional es el aspecto cualitativo que básicamente hace falta para poder llegar a tener grado de inversión. Y un 72% de las empresas costarricenses exporta tecnologías de información y comunicación. Así se desprende en el estudio denominado Caracterización del sector TICS de Costa Rica 2025, elaborado por Procomer. Con ese dato, Costa Rica se posiciona en ese sector económico. La empresa Resonetics realizará una inversión de $15 millones para la construcción de su tercera planta en Costa Rica, lo que generaría 300 nuevos puestos de trabajo. La obra de la empresa, especializada en soluciones avanzadas de ingeniería y manufactura para la industria de dispositivos médicos, tendría lugar en la zona franca Coyol, en Alajuela. La nueva planta estará lista y empezará operaciones en el 2027 y estos nuevos puestos se sumarían a los más de 500 colaboradores que ya tiene la empresa. Un informe internacional señala un posible deterioro en la capacidad del país para proteger la salud pública frente al tabaco. Expertos en el país alzan la voz y piden apoyo a las autoridades. El uso del tabaco en el país y las políticas de salud en este rubro han mostrado un retroceso preocupante. Así lo menciona un índice global citado por la Red Nacional Antitabaco. Este es un estudio internacional que se hace en 100 países y busca medir a partir de 20 indicadores la interferencia de las tabacaleras y cómo los gobiernos responden a esta. En esta ocasión se midió del periodo 2023-2025 y obtuvimos un puntaje de 64, lo cual es un síntoma negativo ya que nos acerca a los países con mayor interferencia. En el informe publicado por esta organización, se señala al Ministerio de Economía, Industria y Comercio por la supuesta participación de funcionarios en mesas técnicas con tabacaleras, así como una presunta inacción por parte del Ministerio de Salud. Pero, ¿qué respondieron las autoridades al respecto?
Ante consulta de Grupo Extra, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio respondió que su participación en diferentes espacios con tabacaleras correspondería a su función como una entidad reguladora y como un ente que está facultado técnicamente para distintos procesos, según lo que establece la ley nacional. Respecto al Ministerio de Salud, al cierre de edición no respondieron a las consultas de este medio. De acuerdo con cifras de la red antitabaco, un 9.1% de la población consume tabaco en el país. Y un grupo de estudiantes de la Universidad de Costa Rica protestó este miércoles. Desde abril del 2025 no tienen servicio de transporte entre Cartago y la institución. Molestia, frustración y hasta impotencia es lo que sienten estudiantes de la UCR que viven en Cartago. Desde abril del año anterior no cuentan con servicio de transporte institucional. Supuestamente era un semestre que nos íbamos a quedar sin autobús y bueno, aquí seguimos esperando un año después. La universidad intentó mantener la ruta, pero la empresa encargada no continuó. Yo, por ejemplo, salgo a las 9 de la noche y ya he tenido incluso momentos de mucha inseguridad al salir de la universidad para agarrar bus, por lo que consideramos que esto no puede ser posible y tiene que arreglarse ya. Desde marzo de 2025, la institución analiza diferentes propuestas empresariales. Sin embargo, estas no cumplían con los requisitos mínimos de seguridad. Es materialmente imposible que tengamos el servicio ahora, primer semestre. Vamos a correr para presentarlos con la empresa que escogemos en esta semana y parte de la otra para analizar las ofertas que tenemos en comisión. De acuerdo con la institución, en cada decisión con respecto a este tema, los estudiantes han tenido participación. Continúan a la espera de restablecer el servicio de transporte Cartago-UCR en condiciones técnicas, legales y de seguridad adecuadas. La Asamblea Legislativa discute varias propuestas que pretenden el retiro total o acelerado del ROP. Una de ellas ya fue dictaminada por la comisión correspondiente y se estaría enviando para discusión al plenario. El retiro del ROP avanza en la Asamblea Legislativa. La propuesta del diputado Óscar Izquierdo fue dictaminada por la Comisión de Asuntos Jurídicos, por lo que pasaría para discusión al plenario. El texto amplía varias modalidades de retiro para personas que se pensionaron después del 1 de enero del 2021 y deja la posibilidad hasta el 18 de febrero del 2030. Las personas jubiladas podrían solicitar el pago de una mensualidad por 30 meses. Otra opción es el desembolso en 4 tractos con 9 meses de tiempo entre sí. Además, contempla la renta temporal, bajo el cual el saldo se entregaría en la misma cantidad de meses que el afiliado realizó aportes. En casos donde la pensión del ROP sea menor al 20% del mínimo en el IBM, lo cual serían 32.000 colones, se entregará ese monto hasta que se agote el dinero en la cuenta. Me parece que es un avance, por supuesto que iremos en el proceso que corresponde, pero creo que hubo un avance importante del proyecto de ley del ROP que presenté y que ya salió dictaminado de la Comisión de Jurídicos. Todavía quedan varias propuestas adicionales en la corriente legislativa. El ROP cuenta con 91.000 personas pensionadas. El primer colegio experimental bilingüe de Sarapiquí inició lecciones, aunque por ahora los estudiantes reciben sus clases en el Salón Comunal de Horquetas, un espacio acondicionado para el curso lectivo. El centro se convierte en el número 22 de esta modalidad a nivel nacional. La medida amplía la oferta académica bilingüe disponible para los estudiantes de la región. La institución inició el ciclo lectivo con una primera generación de 75 estudiantes de 7º año. Las clases se desarrollan bajo un modelo de enseñanza intensiva en una segunda lengua dentro de la comunidad y se espera que pronto se logre levantar el edificio. Es un día de alegría, de emoción, porque es un proyecto que viene desde el 2021, se inició con una gran necesidad, con un diagnóstico que se hizo aquí a nivel regional de Sarapiquí y visualizamos que necesitamos un colegio experimental bilingüe para acá. Desde ahí empezamos a trabajar. Para mí es una emoción muy grande porque a pesar de que muchos creen que el colegio es algo más cansado, que voy a salir tarde y es parte de eso, pero voy a aprender muchas cosas nuevas, va a ser, por así decirlo, un nuevo ambiente y espero que sea lo mejor para mí. Los vecinos de Talamanca tendrán una nueva área de salud que estará ubicada entre Penshurst y Cahuita para facilitar la atención de unas 73.000 personas, incluidos territorios indígenas. Esta sede responderá a las necesidades de poblaciones que históricamente han enfrentado todo tipo de barreras, incluso el acceso oportuno
a la salud. Este centro contará con un servicio de urgencias que permitirá estabilizar y clasificar al paciente, considerando la distancia hasta el hospital más cercano y tomando en cuenta que las situaciones climáticas pueden afectar el traslado. Esta obra brindará una serie de servicios, tales como medicina general, familiar y comunitaria, rayos X e imágenes médicas, laboratorio, farmacia, nutrición, cuidados paliativos, entre otros. Es una obra que dará un beneficio a una población de aproximadamente unos 73.000 habitantes. Zapatos, sillones, bolsas y todo tipo de desechos forman parte de la basura que hoy inunda calles y espacios públicos en diferentes sectores del país. Lamentablemente, sitios cercanos a puentes y carreteras se han convertido en puntos frecuentes para el lanzamiento irresponsable de estos residuos. Esta práctica refleja una falta de conciencia ambiental y de respeto por los espacios comunes. Afecta además la imagen de las comunidades y el entorno rural. Tanto el Código Municipal, la ley del Ministerio de Salud, el MINAE, protegen el medio ambiente y en esto aplican sanciones administrativas de 1 a 10 salarios base, que podría ir entre los 440.000 colones y los 4 millones de colones. El problema de gestión de residuos continúa en diferentes cantones del país. Los vecinos de Paraíso deberán pagar más por la recolección de su basura. Vecinos de Paraíso se preparan para un golpe al bolsillo tras el aumento en el monto de recolección de basura. Esto se da porque los camiones recolectores de los paraiseños dejarán de llevar los residuos hacia el relleno El Guaso, ubicado en Desamparados, y ahora deberán trasladar la basura hacia Limón. Aunque el aumento aún está en estudio, el golpe ya tiene una cifra estimada, alrededor de 2.000 más por mes en el recibo. El alcalde de Paraíso, Michael Álvarez, se refirió a esta situación y explicó que durante año y medio han pasado por 3 rellenos. Con un costo de 41.500 colones. Eso quiere decir que en año y medio la disposición de los residuos de nuestro cantón pasó de una tarifa de 14.500 a 41.500 colones. La propuesta es para enfrentar el problema de la basura, mientras el jerarca asegura que son responsables de la recolección. Les invito a que utilicen los centros de recolección de residuos valorizables que todos los días están en diferentes comunidades de nuestro cantón. Asimismo, las composteras que estamos entregando en las instituciones públicas y asimismo las composteras que estamos entregando en las viviendas. Esta situación se da en el marco en el que las municipalidades del GAM deben replantear su estrategia para la organización de residuos y un correcto manejo. Como parte de la estrategia de financiamiento para el 2026, el Ejecutivo enlistó los proyectos de ley que son prioridad. Entre ellos, destaca una ley para facilitar la negociación de valores extranjeros en Costa Rica y la participación de inversionistas que están fuera del país en el mercado local. Por su parte, los eurobonos ya están en la corriente legislativa y plantean emisiones de 1.500 millones de dólares por un plazo de 9 años. También anunciaron 3 créditos adicionales que serían presentados en los próximos días. Una gestión del riesgo de liquidez propio del Ministerio de Hacienda, es decir, contar con líneas de crédito para atender financiamientos de manera contingente y por otro lado contar con líneas de crédito contingentes enfocadas desde un punto de vista de riesgo desastre, con lo cual nos permite robustecer una posición no solamente del Ministerio de Hacienda, sino creo yo una posición país en términos generales. Un artesano en Salitral de Santa Ana realiza su tradicional labor con sello verde. Lo cierto es que sus obras le dan la vuelta al mundo. Por más de 50 años, don Carlos Marín ha dedicado su vida a la elaboración de artesanía. Sus piezas son elaboradas con técnicas innovadoras que le han dado la vuelta al mundo. El proceso en la confección de cada pieza, más allá de la técnica, se sale de lo tradicional. Su ingenio y compromiso con el medio ambiente lo ha llevado a desarrollar protocolos amigables con el medio ambiente. El agua que utiliza para desarrollar su obra se recicla hasta en un 75%, como si fuera poco. En su chimenea desarrolló un mecanismo que convierte el humo en vapor de agua, por lo que su horno no contamina. Eso es un filtro húmedo que yo no sé, en algún lado lo tuve que haber escuchado y me dio la tarea de investigar y ponerlo en práctica, y gracias a Dios no contaminamos.
lo que sale es vapor de la chimenea y el carbón que no se quema queda en el horno. Don Carlos y su familia no solo han logrado mantener una tradición que a través de la historia ha identificado el cantón de Santa Ana, su compromiso con el medio ambiente le ha llevado a modificar los procesos reutilizando el agua y evitando que el contaminante humo negro salga de su chimenea, dándole una mano al planeta y a la salud humana. Bueno, y así llegamos al final de esta edición. Muchas gracias por habernos acompañado. Que tenga muy buenas noches.